Buenos días, diputadas y diputados. Damos inicio a la sesión de la Diputación Permanente. Solicito a la diputada secretaria Blanca Aurelia Cerro Nájera tenga bien pasar lista de asistencia. Por instrucciones de la Presidencia, procederemos al pase de lista. Diputado Francisco Adrián Cruz Martínez. Presente. Diputada Blanca Aurelia Saldúa Nájera de la Voz. Presente. Diputado Francisco Hernández Niño. Presente. Diputada Judith Catalina Méndez Cepeda. Presente. Diputada Yuridia Iturbe Vázquez. Presente. Diputado Gerardo Peña Flores. Presente. Diputada Patricia Mireya Saldívar Cano. Diputado presidente, tenemos una asistencia de 6 diputadas y diputados, existiendo quórum legal para celebrar la presente reunión. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 69, numeral 2, incisos A y C de la ley que rige este Congreso, se justifica la inasistencia de las diputadas Mayra Benavides Villafranca y Mercedes del Carmen Guillén Vicente para esta sesión. Diputación Permanente, pasada lista de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión, siendo las 10 horas con 38 minutos del día 27 de septiembre del 2025. Con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso A, y 83, numeral 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, discusión y aprobación en su caso de las siguientes actas. Número 82, relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 17 de septiembre del 2025. Número 83, relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 23 de septiembre del 2025. Punto número 5, correspondencia. Punto número 6, iniciativas. Punto número 7, dictámenes. 1. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se hace una atenta solicitud de información a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas referente a la lista de las principales acciones en materia de obra pública realizadas a la fecha con recursos estatales, así como los municipios en que estas obras abarcan. Número 2. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la legislatura 66 constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas solicita respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado que tenga bien compartir a esta soberanía sobre las acciones, programas y campañas implementadas en los municipios de la entidad para la recolección y disposición final de residuos electrónicos, las estrategias de concientización dirigidas a la ciudadanía sobre el manejo responsable de dichos residuos, la existencia de convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas o académicas para fomentar el reciclaje de aparatos electrónicos, así como las metas, resultados y objetivos establecidos en esta materia. Punto número 3, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la legislatura 66 del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas solicita respetuosamente a los 43 ayuntamientos del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente acciones que coadyuven a la obtención de los documentos oficiales imprescindibles y con ello lleven a cabo un correcto trámite, acceso e incorporación a los programas sociales, de salud y a los servicios públicos a los que tienen derecho todas las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad en nuestro Estado. 4. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la legislatura 66
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas hace una atenta invitación a los 43 municipios y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas para que por su conducto se giren indicaciones a las corporaciones de seguridad y vialidad con el objeto de llevar a cabo rondines preventivos durante las horas de entrada y salida de los alumnos en las escuelas de cada municipio, a fin de prevenir cualquier tipo de delito que pudiera presentarse y de asegurar el bienestar de las y los estudiantes al ingresar o salir de los planteles educativos. Punto número 8, convocatoria a sesión pública extraordinaria. Punto número 9, convocatoria a sesión pública extraordinaria y solemne. Punto número 10, asuntos generales. Punto número 11, clausura de la sesión. A continuación procederemos a desahogar las actas número 82 y 83. Para tal efecto informo a esta Diputación Permanente que por acuerdo de la Presidencia y de las Secretarías de este órgano legislativo se propone que las referidas actas sean votadas en conjunto en virtud de que las mismas fueron entregadas en tiempo y forma. En ese sentido someto a su consideración la propuesta que sean votadas en conjunto las actas número 82 y 83 de las sesiones de la Diputación Permanente celebradas el día 17 y 23 de septiembre del presente año. En tal virtud solicito a la diputada Blanca Aurelia Alzaldúa Nájera lo someta a votación. Por instrucciones de la Presidencia y de manera económica, procedemos a realizar la votación de la propuesta referida. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestarlo en términos de ley. De acuerdo al resultado de la votación, ha sido aprobada la propuesta de referencia por unanimidad. Diputadas y diputados, esta presidencia somete a consideración el contenido de las actas número 82 y 83 de las sesiones de la Diputación Permanente. En tal virtud solicito a la diputada secretaria Blanca Aurelia Alzaldúa Nájera someta a votación las actas de referencia. Por instrucciones de la Presidencia y de forma económica, procederemos a realizar la votación el contenido de las actas 82 y 83. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestarlo en términos de ley. Con base en el resultado de la votación, han sido aprobadas las actas número 82 y 83 de las sesiones de la Diputación Permanente celebradas el día 17 y 23 de septiembre del presente año por unanimidad. Continuando con el orden del día, procederemos a desahogar el apartado de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, incisos A y D, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, solicito a quienes asisten en la Secretaría procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor solicito a la diputada secretaria Blanca Aurelia Alzaldúa Nájera tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. Se recibió del diputado Francisco Hernández Niño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de punto de acuerdo por el que la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, hace una respetuosa solicitud a los 43 ayuntamientos del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones y con base a la suficiencia presupuestal, implemente acciones que garanticen a las familias en situación de vulnerabilidad
el acceso gratuito a ataúdes, asegurando con ello un trato digno y humanista en el proceso de despedida de sus seres queridos. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Eva Araceli Reyes González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa de decreto mediante el cual se reforma diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Francisco Hernández Niño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de punto de acuerdo por el que la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas hace una atenta y respetuosa solicitud a los 43 municipios del Estado de Tamaulipas para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la suficiencia presupuestal implemente mecanismos y políticas operativas para la rehabilitación y conservación de los parques, plazas, áreas verdes, bulevares, bienes inmuebles propiedad del municipio, con el fin de garantizar espacios públicos dignos y en óptimas condiciones para el uso de la ciudadanía. Es cuanto, presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Eva Araceli Reyes González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se deroga la fracción octava del artículo 407 y se adiciona el artículo 413 bis al Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Marco Antonio Gallegos Galván, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de acuerdo mediante el cual se adiciona el párrafo tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 337 bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se declara la canción Victoria como patrimonio cultural inmaterial de Ciudad Victoria y de las y los victorenses. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Eva Araceli Reyes González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de punto de acuerdo por el que la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta respetuosamente al fiscal general de justicia del Estado, al doctor Irving Barrios Mojica, para que en el ámbito de sus atribuciones informe a este Poder Legislativo si existen investigaciones, denuncias o acciones en curso
relacionadas con redes de trata de menores en los cruceros y zonas fronterizas del Estado, y en su caso, se intensifiquen las labores de inteligencia e investigación para erradicar cualquier esquema de explotación infantil. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Francisco Hernández Niño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de punto de acuerdo por el que la Legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas hace una atenta solicitud a los 43 municipios del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones conforme a la suficiencia presupuestal realicen acciones de reparación y suministro de alumbrado público en el que ya se cuenta en los lugares emblemáticos de cada municipio. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Eva Araceli Reyes González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la Legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas solicita a los 43 ayuntamientos del Estado para que implementen campañas de concientización, fomenten la denuncia ciudadana, denuncien los actos de maltrato animal ante las autoridades competentes e implementen programas municipales de atención y visibilidad de estos casos. Es cuanto, presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Marco Antonio Gallegos Galván, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 1509 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Marco Antonio Gallegos Galván, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 1509 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédese a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Eva Araceli Reyes González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas y de la Ley de Tránsito. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Eva Araceli Reyes González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con punto de proyecto de decreto mediante el cual se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
Se recibió de la diputada Eva Araceli Reyes González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la Legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas solicita respetuosamente a los 43 ayuntamientos de la entidad para que en el ámbito de sus respectivas competencias y capacidades institucionales procedan a la instalación formal del Sistema Interseccional Municipal para la Protección y Gestión Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en congruencia con los principios de inclusión, accesibilidad y corresponsabilidad establecidos en el sistema estatal y en cumplimiento del marco jurídico local y nacional en la materia. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Alberto Moctezuma Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas y al Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Yuridia Iturbe Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción segunda del artículo 227 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Yuridia Iturbe Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción segunda del artículo 4 del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas y se reforma la fracción octava del artículo 4 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Yuridia Iturbe Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma las fracciones 10ª y 11ª del párrafo segundo del artículo 66 y se adiciona la fracción 11ª recorriéndose en su orden natural la subsecuente al artículo 66 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Se recibe la iniciativa de referencia con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de los ayuntamientos de Aldama, Casas, de Azordaz, Padilla, Palmillas, San Carlos, Vallehermoso, Villagrán y Jicoteca, Tamaulipas, oficios mediante los cuales remiten su informe de gobierno. Es cuanto, presidente. Se acusan de recibido y se remiten al archivo del Congreso para consulta institucional y pública. A continuación procederemos a tratar el punto de iniciativas. Esta presidencia tiene el registro previo de legisladoras y legisladores para presentar iniciativas. De la diputada Judith Catalina Méndez Cepeda, del diputado Francisco Adrián Cruz Martínez y de la diputada Blanca Aurelia Saldúa Nájera. Por lo que se consulta si alguien de ustedes desea hacer uso de este derecho para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo.
Tiene el uso de la voz la diputada Judith Catalina Méndez Cepeda. Muchas gracias. Saludo a todas y a todos los presentes con mucho gusto y con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores, muy buenos días. El día de hoy presento una iniciativa que busca fortalecer el marco jurídico para el bien común de nuestro Estado, incorporando dentro del objeto de la Ley de Desarrollo Social la promoción del bienestar social a través del acceso a una vivienda adecuada. Sucede que las agendas nacionales de desarrollo de vivienda, de movilidad, de urbanismo, de medio ambiente y de agua, seguidos se ven obstaculizadas por el déficit de administraciones municipales que por décadas han dejado rezagos en proyectos incompletos, sin registros, sin diagnósticos, con crecimientos desordenados de la mancha urbana, falta de estudios de impacto ambiental, falta de permisos de uso de suelo irregulares y falta de actualización de los mapas de las redes hidráulicas de las ciudades. Décadas y décadas de proyectos que cada 3 años inician desde cero en el cambio de cada gobierno municipal, que se convirtieron en un círculo vicioso de gasto público innecesario en muchas ocasiones y curvas de aprendizaje de 1 año y medio, de la mitad que dura una administración municipal, y tiempo perdido que hoy pues le pasan factura a la ciudadanía que busca bienestar en viviendas con retos en la garantía de sus servicios básicos y que aparte duplican de obstáculos y de retos a las administraciones actuales municipales, a las estatales y por supuesto a la administración federal en estas agendas. Ante esta problemática, esta iniciativa tiene su origen en un principio básico pero fundamental, que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, como lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, pues en la vivienda es en donde inicia el bienestar de nuestras familias. En el mismo sentido, el pasado 2 de septiembre presenté una reforma a la Ley de Desarrollo Social con la finalidad de incorporar en el marco normativo el garantismo y la promoción de la evaluación permanente y continua de las políticas públicas, programas y acciones en materia de desarrollo social, para que las instancias encargadas de garantizar el bienestar social en nuestro Estado también puedan ver fortalecida esa atribución de dar continuidad y supervisar las políticas públicas que garanticen el desarrollo social de las familias tamaulipecas. Y hoy propongo en esta iniciativa adherir la incorporación explícita del derecho a una vivienda adecuada en nuestra Ley de Desarrollo Social, que no es un acto simbólico, sino un paso concreto y necesario para alinear nuestro marco legal con los principios constitucionales y con la realidad social que vivimos. La garantía de estos servicios básicos de la población debe ser la prioridad de nuestra agenda de bienestar social. No solo los programas de apoyo, sino también la supervisión de la continuidad de los proyectos que garantizan las bases para construir ese bienestar para nuestras tamaulipecas y tamaulipecos. Hoy, más que nunca, es urgente reconocer que la vivienda adecuada no solo es un espacio físico, es el lugar donde se construye la vida familiar, donde se garantiza la seguridad, la salud, la privacidad y sobre todo la dignidad humana. Contar con una vivienda adecuada incide directamente en múltiples dimensiones del bienestar. Y una vivienda segura y adecuada y su implementación permite a nuestras comunidades desarrollarse de manera integral, fomenta la convivencia pacífica y contribuye al desarrollo económico y social de nuestro Estado. Con estas reformas damos un paso decidido para hacer de la vivienda una herramienta real de transformación social y continua, una vía para garantizar igualdad de oportunidades y construir un Tamaulipas más justo, más humano y más solidario. Y que la política de continuidad sea también una bandera de las agendas de bienestar social. Por ello les invito a que, más allá de colores e ideologías, hagamos una causa común en torno a este derecho humano esencial y trabajemos juntos para hacer de la vivienda adecuada una realidad accesible para todas las familias tamaulipecas. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, diputada. La iniciativa presentada por la diputada Judith Catalina Méndez Cepeda se recibe por esta Diputación Permanente con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso.
Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Hago el uso de la voz. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, con su permiso, procederé a leer un resumen de la iniciativa, por lo que solicito a servicios parlamentarios el registro íntegro de la presente acción legislativa. Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del Partido Morena y el diputado representante del Partido del Trabajo, integrantes de la Diputación Permanente que actúa durante el presente receso legislativo en la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 67, numeral 1, inciso E, y 93, numerales 1, 2 y 3, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno Legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 66 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas al tenor de lo siguiente. Objeto de la acción legislativa. La presente iniciativa tiene como fin reformar el artículo 66 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a fin de establecer expresamente entre las atribuciones de la Contraloría Interna el ejercicio de las funciones y competencias de autoridad garante en el ámbito de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Asimismo, dispone que la unidad de Contraloría Interna deberá contar con un departamento especializado para auxiliarse en la vigilancia y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que competen a este Poder Legislativo, esto de conformidad y en atención a las nuevas disposiciones legales en la materia. Exposición de motivos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el derecho de acceso a la información constituye un derecho humano fundamental que permite a toda persona conocer, investigar, difundir y solicitar información en poder de las autoridades, con el fin de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación democrática. En materia de datos personales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la protección de estos es una manifestación de la autodeterminación informativa, entendida como la facultad que tiene cada persona para decidir libremente sobre el uso y destino de su información personal. De conformidad con lo anterior, nuestro país cuenta con un marco normativo robusto que tutela el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 16, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, es preciso contextualizar el proceso legislativo que se ha llevado a cabo en el ámbito federal en materia de transparencia, encontrando que el 20 de marzo del 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y se reforma el artículo 37, fracción 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se establecen las atribuciones, funciones y obligaciones que, en su calidad de autoridad garante de la protección de los derechos humanos en materia de acceso a la información y protección de datos personales, la Contraloría Interna deberá ejercer y vigilar. En el ámbito estatal, realizó lo conducente al armonizar su legislación con las nuevas disposiciones federales, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas,
así como la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tamaulipas, que regulan el ejercicio de estos derechos humanos y establecen obligaciones específicas para los poderes públicos, organismos autónomos y entes obligados de la entidad. Se destaca que la presente iniciativa fue motivada por lo dispuesto en el artículo 3, fracción 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, el cual señala como autoridad garante al órgano interno de control de este Poder Legislativo, razón por la cual se pretende reformar la ley interna de esta soberanía y con ello dar cumplimiento a las disposiciones referidas en el artículo que se señala. En coherencia con lo anterior y en observancia a lo establecido en el artículo 12º de los transitorios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que señala 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto que la expide, la presente iniciativa busca realizar las adecuaciones necesarias en la normativa interna y con ello dar cumplimiento a los instrumentos jurídicos en materia de transparencia. Asimismo, se propone una reconfiguración de la estructura orgánica a efecto de que sin costo adicional se redistribuyan las funciones para alinear las atribuciones, actividades y ámbitos de responsabilidad de la Unidad de Contraloría Interna, para que cuente con un departamento para auxiliarse en la vigilancia y el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia que competen a este Poder Legislativo y con ello tutelar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de los ciudadanos. Bajo esa tesitura, estimo que con la aprobación de la presente iniciativa, este Congreso se coloca a la vanguardia en el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales, al ser pionero en otorgar a la Unidad de Contraloría Interna atribuciones específicas como autoridad garante dentro del ámbito legislativo, con lo cual se robustece el principio de legalidad y se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Además de lo anterior, con propuestas como la que se pretende, este Poder Legislativo refrenda su compromiso con la rendición de cuentas, la tutela de los derechos fundamentales y la consolidación de reformas que fortalecen la voluntad política de garantizar a los derechos humanos fundamentales como el de acceso a la información y protección de datos personales para que estos se respeten, se ejerzan y garanticen con plena eficiencia. En virtud de lo motivado y fundado ante esta soberanía popular, acudo a promover la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los incisos A y B y se adicionan un inciso C al numeral 1 y un numeral 3 al artículo 66 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Artículo único. Se reforman los incisos A y B y se adiciona un inciso C al numeral 1 y un numeral 3 al artículo 66 de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas para quedar como sigue. Dado en el Honorable Congreso del Estado a los 27 días del mes de septiembre del año 2025. Atentamente, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, representante del Partido del Trabajo. Es Juan. Bien. La iniciativa presentada por el de la voz se recibe por esta Diputación Permanente con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso F, 54, numeral 1 y 58 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la voz la diputada Blanca Aurelia Saldúa Nájera. Diputación Permanente, compañeros que nos acompañan el día de hoy. Las suscritas diputadas y los diputados Humberto Armando Prieto Herrera, Gerardo Peña Flores, Elifalet Gómez Lozano, Mayra Benavides Villafranca, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presidente e integrantes
de la Junta de Gobierno de la Legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción 38, 100, 104, 106, fracción tercera y 112 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 93, numerales 1, 2 y 3, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, comparecemos ante este Pleno Legislativo para presentar iniciativa de propuesta de designación como integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. En fecha 15 de septiembre de 2024 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, dando paso a un nuevo modelo sobre la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, estableciendo, entre otras cuestiones, la creación de órganos especializados para la administración y la disciplina judicial, teniendo como prioridad consolidar la independencia de este poder, haciendo más transparente la gestión administrativa en su interior, a la par de fortalecer los mecanismos de responsabilidad y control de quienes los integran. En cumplimiento de este mandato, en fecha 18 de noviembre del 2024, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas tuvo a bien emitir el decreto número 66-67 y expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, contenida en el decreto número 66-330, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de agosto de 2025, edición vespertina número 102, en donde se plasmó la armonización constitucional y legal conducente, dando pie a la creación de dos órganos fundamentales: el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Puntualmente, el órgano de administración judicial se concibe como instancia autónoma dentro del Poder Judicial del Estado, dotada de independencia técnica y de gestión, encargada del manejo del presupuesto judicial, la supervisión de la gestión administrativa, así como el fortalecimiento de los mecanismos de profesionalización y transparencia, por lo cual su adecuada integración resulta indispensable para la consolidación del Poder Judicial de Tamaulipas. Tanto las disposiciones constitucionales como orgánicas relacionadas al Poder Judicial de Tamaulipas determinan que la integración del órgano de administración judicial se conformará con un representante designado por ese Congreso local, lo cual constituye una atribución directa del Poder Legislativo y debe de ser aprobada por el Pleno con el voto de las 2/3 partes de las diputadas y de los diputados presentes. En ese sentido, esta Junta de Gobierno asume la responsabilidad constitucional y legal sobre la propuesta de designación
de la persona que habrá de ocupar dicho encargo, asegurando que el órgano de administración judicial pueda instalarse y ejercer las funciones que le corresponden, reforzando así el mandato de legitimidad democrática para la integración de los órganos judiciales. Por ello, la finalidad de la presente propuesta de designación consiste en dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales que rigen nuestra competencia, garantizando la plena integración del órgano de administración judicial como un paso esencial para consolidar la transformación del Poder Judicial de Tamaulipas, fortaleciendo su independencia al asegurar una gestión administrativa eficiente, transparente y orientada al servicio de la sociedad que dignamente representamos. Compañeras y compañeros diputados, por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en lo dispuesto en los artículos, en el artículo 93, numeral 1, 2 y 3, inciso B, de nuestra ley interna, solicitamos a este alto cuerpo colegiado la dispensa de turno a comisiones para someter la discusión y votación por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, por lo que el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se designa al ciudadano Edgar Maciel Martínez Báez como integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado. Artículo primero. En términos de lo dispuesto por los artículos 58, fracción 38, 100, 104, 106, fracción tercera y 112 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 93, numerales 1, 2 y 3, 133, numeral 2, y 134, numerales 1, 2 y 6, de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se designa al ciudadano Edgar Maciel Martínez Báez como integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado por el término de 6 años, contados a partir de la aprobación del presente decreto. Artículo segundo. Una vez expedido el presente decreto, la persona propuesta para integrar el órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas deberá rendir ante esta soberanía popular la protesta de ley con base en lo previsto en los artículos 104 y 158 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de la expedición y se publicará en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo. Notifíquese el presente decreto al ciudadano Edgar Maciel Martínez Báez a efecto de que rinda protesta ante esta legislatura el día 1 de octubre del 2025 como integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado. Artículo tercero.
comuníquese al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas para los efectos administrativos y de cualquier otro índole inherente a la designación respectiva. Dado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a los 27 días del mes de septiembre de 2025. Firma Junta de Gobierno. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Diputación permanente, en virtud de haberse solicitado la dispensa del turno de la iniciativa para proceder a su estudio correspondiente, con apego en lo previsto en el artículo 148, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito someter a consideración de este órgano parlamentario si se autoriza la misma. Al efecto, con fundamento en el artículo 112, numerales 1 y 2 de la ley que rige el funcionamiento de este Congreso, procederemos a realizar la votación en forma económica sobre la dispensa de turno para proceder a su estudio y elaboración del dictamen del asunto que nos ocupa. Quienes se pronuncien a favor de la dispensa del turno de la presente acción legislativa, sírvanse manifestarlo en la forma correspondiente, levantando su mano. ¿A favor? Diputación permanente, de acuerdo con la votación emitida, la dispensa de turno para proceder a su estudio y elaboración del dictamen ha sido aprobada por 6 votos a favor por unanimidad. En virtud de que ha sido aprobada la dispensa de turno, este órgano parlamentario, en uso de sus atribuciones, procederá al análisis, verificación de los requisitos constitucionales y legales, sustentándose en lo establecido por el artículo 106, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. En este tenor, para iniciar con el estudio correspondiente, le solicito a la diputada secretaria Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera de lectura al artículo 106, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen el procedimiento de designación. Constitución Política del Estado de Tamaulipas, artículo 106, fracción tercera. El órgano de administración judicial contará con independencia técnica y de gestión y será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial del Estado. El Pleno del órgano de administración judicial se integrará por 5 personas que durarán en su encargo 6 años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, una por el Congreso del Estado mediante mayoría calificada por el voto de las 2/3 partes de sus integrantes presentes, y 3 por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia con mayoría de 6 votos. La regulación de la titularidad y duración de la presidencia del órgano de administración judicial se determinará en las leyes reglamentarias. Quienes integren el pleno del órgano de administración judicial deberán ser mexicanas o mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar con experiencia profesional mínima de 5 años y contar con título de licenciatura en Derecho, Economía, Actuaría, Administración, Contabilidad o cualquier título profesional relacionadas con las actividades del órgano de administración judicial con antigüedad mínima de 5 años y no estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión
en el servicio público ni haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Durante su encargo, las personas integrantes del Pleno del órgano de administración solo podrán ser removidas en los términos del título 11 de esta Constitución, en caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de alguna de las personas integrantes. La autoridad que le designó hará un nuevo nombramiento por lo que reste al período de designación respectivo. La ley establece las bases para la formación, evaluación, certificación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El órgano de administración judicial contará con un órgano auxiliar con autonomía técnica y de gestión denominada Escuela Judicial de Tamaulipas, responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial y administrativo del Poder Judicial del Estado. Sus órganos auxiliares y, en su caso, del personal de las defensorías públicas, organismos de protección de los derechos humanos, instituciones de seguridad pública y del público en general, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones aplicables. De conformidad con lo que establezca la ley, el órgano de administración judicial estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. El Tribunal de Disciplina Judicial podrá solicitar al órgano de administración judicial la expedición de acuerdos generales o la ejecución de las resoluciones que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional estatal en los asuntos de su competencia. El órgano de administración judicial elaborará y aprobará el proyecto de presupuesto del Poder Judicial del Estado y lo remitirá para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Una vez conocidos los fundamentos legales que sustentan el análisis de la propuesta de designación que nos ocupa, procederemos a realizar la verificación de cada uno de los preceptos legales señalados con anterioridad. Una vez hecho de nuestro conocimiento lo anterior, le solicito a Servicios Parlamentarios proporcione a la diputada Blanca Aurelia Saldúa Nájera el expediente del ciudadano Edgar Maciel Martínez Báez a fin de efectuar el análisis y verificación. Asimismo, le pido que vaya indicando si el aspirante acredita los requisitos constitucionales y legales establecidos, los cuales voy a ir mencionando en el orden respectivo, por lo que procederemos entonces al efecto. Requisito: ser mexicana o mexicano por nacimiento en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos. Se acredita, presidente. Número 2, contar con experiencia profesional mínima de 5 años. Se acredita con currículum vitae, presidente. Número 3, contar con título de licenciatura en Derecho, Economía, Actuaría, Administración, Contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades del órgano de administración judicial con antigüedad mínima de 5 años. Lo acredita con copias de los títulos y cédulas profesionales correspondientes, licenciatura, maestría y doctorado. Número 3, no estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Se acredita con la constancia de no inhabilitación expedida por la Contraloría Gubernamental. Número 4, no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Lo acredita con constancia de no antecedentes penales y está expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Gracias, diputada. De la verificación efectuada al expediente del ciudadano Edgar Maciel Martínez Báez, se desprende que, conforme a lo establecido en el artículo 106, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, sí cumple con los requisitos para ser designado como integrante del órgano de administración judicial, mismos que acreditó con la documentación requerida. Una vez hecho lo anterior, me permito consultar a las y los integrantes de esta Diputación Permanente el sentido de su voto con relación a esta etapa del procedimiento, la cual consistió en la verificación de los requisitos establecidos en el 106, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, el cual establece la integración del expediente con documento público del ciudadano Edgar Maciel Martínez Báez. Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando su mano. Diputadas y diputados, respecto del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, ha sido aprobado por unanimidad de 6 votos a favor. Esta presidencia consulta a las y los integrantes de este órgano si alguien desea hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la voz, diputada Yuridia Iturbe Vázquez. Buenos días. La propuesta, compañeros y compañeras diputados, la propuesta de designación del ciudadano Edgar Maciel Martínez Báez como integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado fue efectuada por la Junta de Gobierno de este Congreso, a fin de que esta Diputación Permanente tuviera a bien analizar la propuesta de referencia y desahogar el procedimiento parlamentario respectivo. En ese tenor, quienes integramos esta Diputación Permanente llevamos a cabo la revisión de los requisitos legales previstos por el artículo 106, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 133, numeral 2 y 134, numerales 1, 2 y 6 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, constando su cumplimiento, concluyendo que el expediente del ciudadano Edgar Maciel Martínez Báez aporta los elementos que permiten apreciar de manera fehaciente que cuenta con la experiencia y preparación basta para poder desempeñar de manera capaz dicho cargo, por lo que tengo a bien solicitar nos declaremos a favor del procedimiento respectivo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada.
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 133 y numeral 6 del artículo 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento de este Congreso, se somete a su consideración la aprobación del proyecto de dictamen en el sentido de aprobar y corroborar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para designar al ciudadano Edgar Maciel Martínez Báez como integrante del órgano de administración judicial. En tal virtud, se somete a votación. Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando su mano. Diputadas y diputados, ha sido aprobado el sentido del dictamen por 6 votos a favor, unanimidad. En atención a la determinación adoptada por esta Diputación Permanente, esta Presidencia instruye a servicios parlamentarios de este Congreso para que elabore el proyecto de dictamen. Una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta Presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión en el momento oportuno. Diputadas y diputados, declaramos un receso. Diputadas y diputados, reanudamos la sesión. Diputadas y diputados, a continuación pasaremos a desahogar el apartado de dictámenes. Diputadas y diputados, antes del análisis de los temas programados para esta sesión, se encuentran diversas iniciativas para su estudio, discusión, dictaminación, votación y, en su caso, elaboración del dictamen, programadas en el orden del día de la presente sesión, corresponden a puntos de acuerdo. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 148 de la ley de este Congreso y tomando en cuenta también el artículo 62, fracción 9 de la Constitución Política Local, esta Diputación Permanente puede resolver en definitiva los asuntos referidos, toda vez que el mismo no entraña la expedición de una ley o decreto. Tengo a bien proponer que los asuntos en análisis que se traten de iniciativas de punto de acuerdo se resuelvan en definitiva. Me permito consultar a las y los integrantes de este órgano el sentido de su votación a la propuesta de referencia. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Ha sido aprobada la propuesta por unanimidad para resolverse en definitiva las iniciativas de punto de acuerdo. Diputadas y diputados, por acuerdo de esta Presidencia y quienes fungen en la Secretaría de la Diputación Permanente, me permito someter a su consideración la propuesta para votación de manera conjunta de los asuntos programados en el orden del día de esta sesión. Toda vez que los asuntos relacionados a puntos de acuerdo han sido aprobados para que sean resueltos en definitiva, diputadas y diputados, someto a votación la propuesta de referencia. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Diputadas y diputados, de acuerdo con la votación emitida, ha sido aprobada la propuesta de votación en conjunto por unanimidad. Legisladoras y legisladores, una vez aprobada la votación en conjunto por parte de este órgano parlamentario, tengo a bien consultar a las y los integrantes de esta Diputación Permanente si desean reservar uno o varios asuntos para discusión en lo individual. Diputadas y diputados, con relación a los asuntos, esta Presidencia, con fundamento en el artículo 112 de la ley que rige nuestro funcionamiento interno, somete a votación en lo conjunto de los asuntos programados en este apartado. Tengo a bien proponer para su consideración el sentido de los asuntos, siendo los siguientes: número 1, procedente; número 2, procedente; número 3, procedente; número 4, procedente;
Se consulta a las y los integrantes de esta Diputación Permanente si desean participar en la propuesta de referencia. Se somete a votación la propuesta realizada por un servidor. Tengo a bien proponer para su consideración el sentido procedente de los asuntos. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Esta presidencia determina que se expidan las resoluciones correspondientes. Procederemos a desahogar el siguiente punto del orden del día relacionado con la convocatoria a sesión extraordinaria. Para tal efecto solicito a la diputada Blanca Aurelia Anzalduana que tenga bien dar lectura a la propuesta de convocatoria que emite esta Diputación Permanente. Honorable Diputación Permanente, quienes integramos este órgano parlamentario con base en las atribuciones que nos confiere el artículo 62, fracción 2 y 3 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, estimamos pertinente convocar a una sesión pública extraordinaria, ya que los asuntos referidos en la presente convocatoria están en condiciones de ser discutidos y en su caso aprobados en definitiva por el Pleno Legislativo. En ese tenor, y habida cuenta de la importancia de los dictámenes que se encuentran pendientes de desahogar por el Pleno del Congreso, las y los integrantes de este cuerpo colegiado, en el ejercicio de sus atribuciones conferidas en los artículos 49, 52 y 62, artículo tercero de la Constitución, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y por los artículos 53, numeral 2 y 79, numerales 1, 2 y 3 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, nos permitimos presentar esta propuesta a fin de proceder a la emisión de la convocatoria a una sesión pública extraordinaria del Congreso del Estado para conocer, discutir y votar los asuntos que contiene la presente al tenor de las siguientes consideraciones. Primera, en términos de lo dispuesto por los artículos 49 y 62, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 79, numeral 2, de la Ley Interna del Congreso del Estado, compete a la Diputación Permanente convocar al Congreso a sesiones extraordinarias a fin de resolver los asuntos que específicamente comprenda la convocatoria correspondiente. Segunda, el motivo medular de la convocatoria a una sesión pública extraordinaria se sustenta en la importancia que reviste los dictámenes que le integran, así como en el compromiso por esta Diputación Permanente en el sentido de resolver y desahogar parte de los asuntos pendientes, así como los que hayan sido presentados ante dicha Diputación. Tercero, para la celebración de la sesión pública extraordinaria a la que se convoca, es necesario que, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se elija en junta previa a la mesa directiva que habrá de presidir la citada sesión. Cuarta, con base a los consensos sobre el mecanismo adoptado por la Junta de Gobierno de consumo con la Diputación Permanente para el desarrollo de la sesión pública extraordinaria, podrá prorrogarse más de 5 horas por el tiempo que sea necesario
para concluir el desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día, inclusive pudiendo declarar un receso para concluir el día siguiente o en fecha posterior que acuerde el Pleno, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 78, numeral 2, de la ley interna que rige el Congreso del Estado. Quinta, tomando en consideración que las y los integrantes de esta Diputación Permanente tenemos pleno conocimiento del contenido de los dictámenes que se encuentran en posibilidades de ser puestos a la consideración del Pleno del Congreso en la sesión pública extraordinaria que se propone, y que los mismos quedan a cargo de este órgano parlamentario con base en las facultades otorgadas a este Poder Legislativo por el artículo 49 de la Constitución Política Local, para acordar la celebración de sesiones extraordinarias, estimando que la propuesta que formulamos entraña una solicitud de carácter urgente en términos de lo dispuesto por el artículo 62, fracción novena de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Desahogaremos el proyecto de convocatoria al tenor del siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se convoca a la legislatura 66 del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas a una sesión pública extraordinaria a celebrarse el lunes 29 de septiembre de 2025. Artículo primero. Se convoca a la legislatura 66 del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas a una sesión pública extraordinaria que habrá de celebrarse el día lunes 29 de septiembre del presente año a partir de las 12 horas para iniciar conjunta previa en la que se elegirá la mesa directiva que dirigirá los trabajos de la citada sesión, la cual podrá prorrogarse más de 5 horas o por el tiempo que sea necesario para concluir el desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día, inclusive pudiendo declarar un receso para concluir el día siguiente o en fecha posterior que acuerde el Pleno. Artículo segundo. El objeto de la sesión pública extraordinaria referida en el artículo anterior será exclusivamente para tratar los asuntos que a continuación se describen. 1. Dictámenes. 1. Con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo cuarto recorriéndose en su orden natural los subsecuentes al artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 2. Con proyecto de decreto mediante el cual se designa al ciudadano Edgar Maciel Martínez Báez como integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado. 3. Con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al municipio de Matamoros, Tamaulipas, para que gestione y contrate uno o varios financiamientos en la modalidad de crédito simple hasta por el monto para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establecen para que afecte como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de los recursos de las aportaciones presentes y futuras que en ingresos federales 670 correspondan al municipio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 4. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforma
el artículo 151, párrafo primero del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 5. Con proyecto de punto de acuerdo por el que se declara sin materia la iniciativa de decreto mediante el cual solicitamos autorización para celebrar un contrato de fideicomiso para la entrega, conservación, reconstrucción y ampliación del tramo de la carretera Tampico-Ciudad Mante en el tramo Tampico-Estación González del kilómetro 25 más 100 al kilómetro 30 más 850. 2. Asuntos generales. Artículo 3. Bajo la actuación de la Diputación Permanente en carácter de mesa directiva, se celebrará en junta previa del Pleno Legislativo para la elección de la presidencia, secretarías y suplencia de la mesa directiva, que conducirá los trabajos legislativos propios de la sesión pública extraordinaria. Artículo 4. Comuníquese la presente convocatoria a las y los integrantes de la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Transitorio. Artículo único. El presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. Así lo acordamos y firmamos en la sala de sesiones de la Diputación Permanente a los 27 días del mes de septiembre del 2025. Por la Diputación Permanente, el diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, presidente, la secretaria diputada Blanca Aurelia Saldúa Nájera, el secretario el diputado Francisco Hernández Niño, la diputada Catalina Méndez Cepeda, la diputada Yuridia Iturbe Vázquez, el diputado Gerardo Peña Flores y la diputada, pero como suplente, el diputado Hernández Niño, en su calidad todos de vocales. Es cuanto. Gracias, diputada. Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 62, fracción 9 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, esta presidencia somete a consideración la propuesta de referencia. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Al no haber participaciones, me permito someter a votación económica la convocatoria que nos ocupa. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Diputadas y diputados, ha sido aprobada la convocatoria referida por unanimidad. En tal virtud, expídase la resolución correspondiente, remitiéndose al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado. Asimismo, se instruye a la Secretaría de esta Diputación Permanente para que, con apoyo en la Secretaría General del Congreso, la hagan del conocimiento a las y los integrantes de la legislatura y se ponga a disposición a través de la página web oficial de este Poder Legislativo el documento relativo a la presente convocatoria. Procederemos a desahogar el siguiente punto del orden del día relacionado con la convocatoria a sesión pública extraordinaria y solemne. Para tal efecto, solicito al diputado Francisco Hernández Niño tenga bien dar lectura a la propuesta de convocatoria que emite esta Diputación Permanente. Honorable Diputación Permanente, quienes integramos este órgano parlamentario con base en las atribuciones que nos confieren los artículos 49, 52 y 62, fracción segunda y tercera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 79, numeral 1, 2 y 3 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
estimamos pertinente emitir la convocatoria a la sesión pública extraordinaria y solemne al tenor de lo siguiente. Consideraciones. Primera, en términos de lo dispuesto por los artículos 49 y 62, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 82, numeral 1, inciso C, de la Ley Interna del Congreso del Estado, compete a la Diputación Permanente convocar al Congreso a la sesión extraordinaria con carácter de solemne con el objeto que se rinda la protesta constitucional a la magistrada y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, las personas integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial y del Pleno del órgano de Administración Judicial y las juezas y los jueces del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Segunda, el motivo medular de la convocatoria a esta sesión pública extraordinaria y solemne se sustenta con el decreto 66-381 publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 26 de agosto del 2025, mediante el cual se reformó el párrafo 14 del artículo segundo transitorio del decreto 66-67, que establece que las personas electas como magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, las juezas y los jueces de primera instancia, así como las juezas y los jueces menores, tomarán protesta de su cargo ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas el 30 de septiembre del 2025. Tercera, en consonancia con lo anterior, mediante el decreto 66-441 publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 5 de septiembre del presente año, se aprobó que se declara el Poliforum Dr. Rodolfo Torres Cantú como recinto oficial del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas para la celebración de la sesión pública extraordinaria y solemne en la que rendirán protestas las personas juzgadoras electas del Poder Judicial del Estado, a celebrarse el día 30 de septiembre del presente año. Cuarta, que la Diputación Permanente en carácter de mesa directiva celebrará el 29 de septiembre del actual, en junta previa, la elección de la presidencia, secretarías y suplencias de la mesa directiva que conducirán los trabajos legislativos propios de la sesión pública, extraordinaria y solemne el 30 de septiembre del presente año. En virtud de lo expuesto y fundado, y por tratarse de un asunto que entraña obvia resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 62, fracción novena de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, desahogaremos el proyecto de convocatoria al tenor de lo siguiente. Punto de acuerdo mediante el cual se convoca a la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a una sesión pública extraordinaria y solemne a celebrarse el día martes 30 de septiembre del 2025. Artículo primero. Se convoca a la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a una sesión pública extraordinaria y solemne que habrá de celebrarse el día martes 30 de septiembre del presente año a partir de las 12 horas en el Poliforum Dr. Rodolfo Torres Cantú, declarado como recinto oficial del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas para la celebración de la sesión solemne de referencia. Artículo segundo. El objeto de la sesión pública extraordinaria y solemne referida en el artículo anterior será exclusivamente para rendir la toma de protesta de las personas juzgadoras electas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas con base en el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de apertura de la sesión pública extraordinaria y solemne. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, lectura del listado de las personas juzgadoras que resultaron electas en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, que refiere el informe del Instituto Electoral del Estado. Número 5, designación de la Comisión de Cortesía para recibir y despedir
del recinto oficial al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y a la magistrada presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado. Número 6, receso. 7, reanudación de la sesión pública extraordinaria y solemne. 8, honores a la bandera nacional, entonación del himno nacional mexicano, despedida del lábaro patrio y entonación del himno de Tamaulipas frente al escudo del Estado. 9, toma de protesta a las magistradas y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, que de número, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y magistrados regionales, las jueces y los jueces de primera instancia y las juezas y los jueces menores del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Número 10, intervención del diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Tamaulipas. Número 11, intervención de la magistrada presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Número 12, intervención del gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas. Número 13, clausura de la sesión pública extraordinaria y solemne. Artículo 3. Se convoca a las y los integrantes de esta legislatura el día 29 de septiembre del año en curso a la Junta previa para la elección de la presidencia, secretarías y suplencias de la mesa directiva que conducirán los trabajos legislativos propios de sesión pública extraordinaria y solemne el día martes 30 de septiembre del presente año. Artículo 4. Comuníquese la presente convocatoria a las y los integrantes de la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Transitorio. Artículo único. El presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. Así lo acordamos y firmamos en la sala de sesiones de la Diputación Permanente a los 27 días del mes de septiembre del 2025. Diputación Permanente, diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, presidente. Diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, secretaria. Diputado Francisco Hernández Niño, secretario. Diputada Judith Catalina Méndez Cepeda, vocal. Diputada Yuridia Iturbe Vázquez, vocal. Diputado Gerardo Peña Flores, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 62, fracción 9 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, esta presidencia somete a consideración la propuesta de referencia. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Al no haber participaciones, me permito someter a votación económica la convocatoria que nos ocupa. Quienes estén a favor, sírvanse de manifestarlo, levantan su mano. Diputadas y diputados, ha sido aprobada la convocatoria referida por unanimidad. En tal virtud, expídase la resolución correspondiente, remitiéndose al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado. Asimismo, se instruye a la Secretaría de esta Diputación Permanente para que, con apoyo en la Secretaría General del Congreso, la hagan del conocimiento a las y los integrantes de la legislatura y se ponga a disposición a través de la página web oficial de este Poder Legislativo el documento relativo a la presente convocatoria. Diputadas y diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales y al efecto de esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para intervenir en esta fase de la sesión, por lo que además pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la voz, diputado Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Quiero hacer un llamado de manera urgente a la alcaldía de Matamoros para que instruya al área de protección civil de dicho ayuntamiento el cese inmediato del acoso que están recibiendo comercios en dicha ciudad por parte de elementos de protección civil. Por supuesto, refrendo el estar a favor
que se debe de cumplir con las leyes, normas y reglamentos que se tengan, pero no y jamás con el acoso que se haga de dicho argumento hacia los comerciantes de la ciudad. A todos y a todos ellos lo que debe hacerse es proceder a indicar cuáles son las medidas que se deben de tomar y dejar un tiempo para que estos puedan demostrar que cumplieron y entonces sí aplicar la norma, pero no el acoso que está sucediendo y que hemos sido testigos a través de diversos videos de lo que está sucediendo en Matamoros. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 12 horas con 16 minutos. Declarándose válidos los acuerdos tomados. Se cita a las y los integrantes de esta legislatura a la junta previa, que tendrá verificativo el día lunes 29 de septiembre del presente año a partir de las 12 horas, y posteriormente llevaremos a cabo la sesión pública extraordinaria que fue convocada por esta Diputación Permanente. Es cuanto. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputadas y diputados. Muy buenas tardes.